Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores, porque realmente iniciativas como esta sirven para afianzar un trabajo común que venimos desarrollando, sobre todo en la última década a nivel de Mercosur, en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, que creemos que es muy importante y que debe proyectarse aún más, con más fuerza hacia el futuro. A mí me toca hablar de la situación en Argentina y de cómo en Argentina hemos encontrado un camino para lidiar con el pasado trágico, ¿no? En ese contexto en el cual uno analiza una historia que tiene un hilo conductor desde el sentido de las clases dominantes, que ha sido la utilización de la violencia física contra el disidente como método de solución de los conflictos. Un método que está presente en todas las etapas de nuestra historia y que se va agudizando, y frente al cual en nuestro país, sobre todo en el siglo XX, la primera respuesta que se ensayó, y que se ensayó hasta ya la década del 80 inclusive, fue recurrir al olvido, a la reconciliación, a la supuesta pacificación como métodos de solución de esos conflictos. Eso fue una constante también construida en torno a una doctrina que nuestra Corte Suprema de Justicia utilizó frente al primer golpe de Estado, el primer quebrantamiento del orden institucional del siglo XX, en 1930, que fue la doctrina de facto, según la cual, a pesar de las interrupciones del orden institucional, nunca se quebraba la continuidad jurídica del Estado. Sobre esa base, parecía ser que era lo mismo un Estado terrorista que un Estado democrático. Y esto fue marcando a fuego nuestra historia y fue posibilitando que cada nuevo golpe, cada nueva interrupción, adquiere aún más violencia, más virulencia en esa persecución, en esa forma de eliminación del opositor, hasta llegar a su clímax en la última dictadura cívico-militar que asoló la Argentina entre 1976 y 1983. Retornada a la democracia, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, en los primeros días del mes de diciembre del 83, cuando asumió la presidencia, dictó 3 decretos. El primero, el 157, ordenaba el enjuiciamiento de los jefes de las organizaciones populares que habían enfrentado a la dictadura. El segundo, el 158, encomendaba al Comando Supremo de las Fuerzas Armadas el enjuiciamiento de las juntas militares que habían usurpado el poder entre 1976 y 1983. Y unos días más tarde, por otro decreto, el 185, se creaba una comisión, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una comisión que en ese momento hubo un fuerte reclamo que nació de la sociedad civil para que fuera una comisión bicameral, en tanto y en cuanto en el Congreso, en ambas cámaras, estaban los representantes de la voluntad popular. Pero el doctor Alfonsín eligió construir una comisión a partir de personalidades, muchas de las cuales no se les conocían demasiadas virtudes en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esa limitación y una limitación temporal que tuvo esa comisión, que solamente funcionó hasta el mes de septiembre de 1984, la demanda popular fue tan grande que recogieron miles de testimonios, que se aprobaron 8.960 casos de desapariciones, se certificó la existencia de 340 centros clandestinos de detención y una innumerable cantidad de asesinatos y otras cosas. Todo eso llevó finalmente a que la Cámara Federal se viera obligada a asumir la jurisdicción en la causa que originalmente Alfonsín había conferido al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que no había avanzado en lo absoluto, y que se produjera un hecho histórico en nuestro país como fue el juicio de las juntas militares. Un hecho histórico por la trascendencia que tenía que por primera vez quienes habían quebrantado el orden institucional y llevado adelante una política basada en la violación sistemática de los derechos humanos iban a ser enjuiciados. Pero también un hecho histórico que tenía limitaciones, porque los jueces que integraron la Cámara Federal, que juzgó a las juntas, eran todos exfuncionarios judiciales de la dictadura, incluido el fiscal que tenía a su cargo la tarea de acusar. Porque no se usó la categoría de crímenes de lesa humanidad, sino que se usaron las categorías del derecho común. Sin perjuicio de eso, la causa terminó con la condena de los integrantes de la primera junta a distintas penas, Videla y Macera
a prisión perpetua, pero el brigadier Agosti, que había sido el jefe de la Fuerza Aérea, tan responsable como los demás, que tenía también centros clandestinos de detención a su cargo y detenidos en ellos, solamente recibió una pena de 4 años que parecía casi una pena simbólica. Y los integrantes de las otras juntas, penas menores, y los de la última ni siquiera fueron condenados. Eso fue seguido solamente por un juicio más en ese periodo, que fue el juicio a los responsables de la represión en la provincia de Buenos Aires, el estado más importante de nuestro país. El juicio contra el general Camps y sus colaboradores. Pero luego de ello vino todo un proceso de reacción de las fuerzas militares que llevaron primero al dictado de una ley, la ley de punto final, que establecía una suerte de prescripción anticipada, de extinción de la acción penal para todas las causas que no fueran iniciadas antes de los finales de 1986. Como los jueces frente a esa situación y sobre todo para no quedar en el ojo de la tormenta, decidieron llamar a prestar declaración indagatoria a la mayor parte de los imputados, hubo una nueva reacción y un nuevo alzamiento, en este caso ya directamente de las Fuerzas Armadas, en la Semana Santa de 1987, frente al cual Alfonsín transigió con los alzados y promovió una ley, la ley de obediencia debida, que excusaba de responsabilidad a todos los cuadros intermedios e inferiores de las Fuerzas Armadas, dejando solamente la responsabilidad en los cuadros superiores. De esa manera se comenzó a construir un muro de impunidad que se perfeccionó luego cuando en 1989 y 1990 el segundo presidente del periodo democrático, Carlos Menem, dictó una serie de indultos que favorecieron no solo a los pocos que estaban todavía siendo procesados, sino a quienes ya habían sido condenados en los juicios anteriores. Para terminar de cerrar ese muro, cuando a partir del reclamo de los organismos de familiares de las víctimas, que nunca recurrieron a la venganza personal, nunca recurrieron a tentativas de justicia por mano propia, sino que siempre recurrieron a las vías institucionales, y cuando parecían agotadas en nuestro país, al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Cuando no se encontraron respuestas allí tampoco, recurrieron a otros países y encontraron la respuesta de un juez, de Baltasar Garzón, que asumió el principio de la justicia universal y comenzó a reclamar la extradición de militares acusados de crímenes de lesa humanidad. El gobierno de ese momento, el gobierno del doctor de la Rúa, sacó un decreto prohibiendo la extradición de los militares. Pero el reclamo popular había ido creciendo todo ese tiempo y se había mantenido firme. La Argentina tiene una característica nacida tal vez de ese periodo trágico que es la de poseer un movimiento de derechos humanos, en su mayoría integrado por familiares de las víctimas, de una notable firmeza, de una notable coherencia, y que llevó el reclamo permanentemente y nunca cayó en la trampa del olvido, nunca cayó en la trampa de la desmemoria. Y eso, sumado a otra serie de circunstancias políticas, una crisis muy profunda en el 2001, llevó a que en el 2003 apareciera un gobierno nuevo que asumió como propias las banderas que llevaban adelante los organismos de derechos humanos, que proclamó en la boca de su primer presidente, de Néstor Kirchner, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que los argentinos éramos hijos de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y que impulsó de esa manera la nulidad de esas funestas leyes de punto final y de obediencia debida, que ya habían sido declaradas inconstitucionales en algunos casos, y que luego la nueva Corte Democrática, impulsada en el 2003, declaró también inconstitucionales a partir de un fallo del 2005. Se abrió así un proceso de memoria, verdad y justicia que lleva hoy más de 560 condenados, al mismo tiempo que un alto número, casi un 10% de absueltos, lo que demuestra que son procesos en los que todas las garantías, tanto de los imputados como de los querellantes y las distintas partes en el juicio, están respetados. Pero hay que buscar el por qué hubo esa decisión política y por qué además el Estado decidió participar directamente en la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual yo soy subsecretario, participa como parte querellante en los juicios. Es decir, se presenta acusando a quienes quebrantaron el orden institucional. Y esto tenía una serie de lecturas. Primero, demostrar que no éramos la continuidad jurídica de ningún Estado terrorista. Y segundo, demostrar que ese convencimiento que siempre tuvimos, que lo único que justifica la existencia del Estado dentro de un modelo tan injusto, dentro de un modo de producción tan injusto como es el capitalismo, es su responsabilidad ética para garantizar los derechos de todos, para promover su ejercicio y para que todos los puedan llevar a cabo plenamente y en libertad, tenía que tener una traducción también
en una política de lucha contra la impunidad, porque sobre la impunidad y el olvido no se construye democracia. Sobre el perdón, sobre la falta de memoria, lo único que logramos es repetir generalmente con mayor virulencia todo esto. Pero además en el convencimiento de que estas cuestiones no solo eran una cuestión de derecho y reservada en todo caso a los profesionales de derecho o a los sistemas de administración de justicia, sino que era una cuestión que trascendía todas las disciplinas porque también trascendía a todos los órdenes de la vida social, a todos los grupos de la sociedad. Eran tragedias individuales pero que formaban parte de una tragedia colectiva, que necesitaban la reparación individual que había comenzado a construirse en el terreno de lo patrimonial desde la década del 90, pero que también necesitaban esa reparación colectiva que solo la justicia podía dar. Pero la justicia solo también a veces es insuficiente. Nosotros solíamos decir, cuando hubo un profundo debate entre los organismos de derechos humanos, entre los administradores de justicia sobre la figura del genocidio, sobre si era aplicable o no en estos casos. Y nosotros decíamos que esto en todo caso era un debate que no tenía que llevarse a cabo con la mirada exclusiva de los profesionales del derecho, sino que una sentencia también, además de ser la determinación jurídica de la responsabilidad por determinados hechos que le cabe a determinadas personas, es también un relato histórico. Y como relato histórico debe nutrirse de otras disciplinas, no puede ser indiferente a otras disciplinas. Y en ese nutrirse debería reconocer que en la Argentina hubo un genocidio más allá de la definición legal que pueda ser discutible o no de la Convención o de la falta de una figura típica dentro de nuestra legislación penal. Y así fue abriéndose campo también entre los tribunales. Hoy el 20% de las sentencias dictadas en el proceso de memoria, verdad y justicia que se lleva adelante en la Argentina han reconocido la existencia del genocidio y han condenado a los responsables por haber cometido esos crímenes en el marco del genocidio que sufrió nuestro país. Pero todavía faltaba más, faltaba también el acompañamiento a las víctimas, porque toda política que no se fija en quién es el destinatario más directo, o sea, la víctima de aquellas violaciones, la víctima individual y colectiva, termina siendo una política que falla por algún lado. Por eso se crearon distintos mecanismos de acompañamiento y el principal de ellos dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, que lleva el nombre de Fernando Ulloa, uno de los profesionales de la salud mental que más ha trabajado en la Argentina por la vigencia plena de los derechos humanos. Pero incluso todo eso, toda esa manera de lidiar con nuestro pasado reciente nos llevó a buscar otras formas y en esas formas encontramos también un camino común con otros países de la región. Yo siempre recuerdo, ahora se van a cumplir 10 años de que se reunió por primera vez la reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías del Mercosur. Y eso fue también un producto de reflejo y de respuesta a lo que habían sido las graves violaciones que nuestros países sufrieron en las décadas de 60, 70 y del 80. La génesis es casi anecdótica en una reunión que hubo en Argentina, en Buenos Aires, con Rafael con Rafael Michelini, el hijo del senador Michelini asesinado en la Argentina, el senador uruguayo del Frente Amplio. Él deslizó la idea de que nuestros países debían trabajar en algo así como el anticóndor. Esa idea fue recogida por quien entonces era nuestro secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y a los pocos días se comunicó con Nilmario Miranda, que era el ministro de Derechos Humanos de Brasil, y así se comenzó a construir lo que hoy es una reunión que en la semana próxima va a celebrar su 25 sesión. Es decir, desde 2004 hasta hoy hemos ido construyendo una política de derechos humanos común en nuestro continente. Y eso solo es posible porque tenemos también gobiernos que comparten una manera de visión, una visión determinada sobre los problemas que existen, que tendrán cada uno sus tiempos históricos para lidiar con su pasado y para resolverlo, pero que no dudamos que todos están avanzando en el mismo sentido, que buscarán sus formas de solucionarlo. Nosotros no pretendemos que la nuestra sea la única, ni la exclusiva, ni la concluyente, pero sí tenemos una experiencia que ha nacido de reconocer qué hubo en nuestro pasado, reconocer que ese pasado, en tanto irresuelto, se proyecta sobre el presente e impide construir un futuro. Que si no trabajamos sobre eso y trabajamos desde todos los ámbitos de la vida política, de la vida social, de las distintas disciplinas, de las disciplinas humanísticas, de las disciplinas científicas, pero si no lo hacemos también con un convencimiento ideológico, porque hoy que parece en muchos lados que está
mal hablar de ideologías, nosotros seguimos hablando de ideologías, seguimos creyendo que se puede construir un mundo mejor, seguimos creyendo que el proceso de memoria, verdad y justicia implica no solo sancionar a los responsables, no solo buscar la verdad de lo ocurrido, sino que fundamentalmente la memoria se construye recuperando el sentido de por qué se dieron todas esas luchas en un mismo periodo de nuestro continente y por qué hubo también una respuesta coordinada represiva, porque hubo una generación que creyó que en este continente se podían construir sueños, que esos sueños se podían hacer realidades y que esas realidades nos iban a llevar a un mundo mejor. Y eso es la memoria que tenemos que recuperar. Muchas gracias. Primero, como representante de una institución del Mercosur, quiero decir que siempre es un placer volver al Museo de Derechos Humanos del Mercosur, que es, en nuestra opinión, un activo del Estado de Río Grande do Sur, del Estado de Brasil, pero también lo consideramos parte del activo institucional del Mercosur. Y por eso hemos acompañado la creación de este museo y vamos a seguir acompañando desde las distintas instancias del Mercosur el desarrollo de las actividades sobre memoria, sobre verdad y sobre justicia que se vayan dando en este espacio en el futuro. Por eso siempre agradecemos la invitación a estar aquí. Un poco como se planteaba en las distintas presentaciones, trabajamos siempre la memoria desde las demandas del presente. Y es interesante pensar que los procesos sociales que trabajan más sobre la memoria son los procesos que apuntan a cambios sociales, a transformaciones sociales, ¿no? Por lo general, las estrategias de los sectores que resisten las transformaciones sociales no solo es despolitizar el presente, sino también despolitizar la historia. Y por eso es muy interesante lo que aquí se planteaba, la conformación de un área de derechos humanos en el Mercosur, la reunión de autoridades de derechos humanos en el Mercosur, tuvo como un hito inicial trabajar sobre los procesos de memoria, verdad y justicia en los países del Mercosur, que constituyen de alguna manera un pasado común, una memoria compartida que permite también construir identidades compartidas. Y el Mercosur se propone ser no solo un espacio de integración económica, un espacio de integración comercial, sino también una comunidad política regional, una patria grande regional. Entonces, rescatar esas memorias compartidas, ese pasado común es parte del proceso de fortalecimiento de la integración regional. Y como se decía, no es solo la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos que nuestros países, nuestros pueblos compartieron, es también la memoria de las luchas sociales emancipatorias que precedieron esas respuestas represivas. Y yo agregaría también, es parte de las luchas sociales por justicia, de las luchas sociales contra la impunidad en los procesos de transición democrática, que es algo que también ha unido a nuestros pueblos. Nuestros pueblos hoy están unidos por sus gobiernos, pero hay una memoria compartida en los movimientos de víctimas, en los movimientos sociales. Aquí mismo en el primer piso del museo hay unas fotos muy interesantes que yo conocí aquí, que no conocía, de una marcha que hicieron las madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Porto Alegre, en plena dictadura, cuando se discutía una visita del Papa a Sudamérica, ¿no? Para entregar documentos y para... claramente esas coordinaciones en los procesos de resistencia a las dictaduras, de demandas de memoria, verdad y justicia, son coordinaciones que anteceden las coordinaciones políticas que hoy tenemos a nivel de los gobiernos. Muy brevemente, uno de los ejes centrales del instituto, que yo integro, el Instituto de Políticas de Derechos Humanos del Mercosur, es el acompañamiento de esos procesos de memoria, verdad y justicia. Y una de las cuestiones que, en mi opinión, han sido centrales en el Mercosur y que es continuidad de ese hecho fundante que mencionaba Luis Salem, ha sido la creación en el año 2011, en el ámbito del Mercosur, de un grupo gubernamental de intercambio de información y documentos sobre coordinaciones represivas de las dictaduras del Cono Sur. Sobre la Operación Cóndor, pero también sobre las coordinaciones que se fueron dando a nivel de áreas de inteligencia, de áreas de Fuerzas Armadas antes del comienzo formal de la Operación Cóndor. Ese fue una decisión política de comenzar a articular esfuerzos que a veces se hacían de manera descoordinada entre las distintas áreas gubernamentales y ha tenido algunos resultados que a mí me parece importante plantear hoy aquí. Luego del comienzo del funcionamiento de ese grupo,
4 países, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, avanzaron en firmar acuerdos bilaterales administrativos de intercambio de información y de documentación. Son 6 convenios que se firmaron entre el año 2012 y 2014. Esos convenios crearon áreas o equipos mixtos para identificar documentos, para intercambiar documentos. Se han dado pasos muy importantes en avanzar en la identificación de los principales fondos documentales y en entregar, intercambiar fondos documentales. Por ejemplo, Argentina con Uruguay intercambió entre las cancillerías documentos que la Cancillería de Uruguay reclamó a la Cancillería Argentina y la Cancillería de Argentina reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay con un listado de documentos que fueron entregados. También varias áreas del Estado argentino, áreas administrativas, como el Archivo Nacional de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, y la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que tiene uno de los archivos más interesantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entregaron al gobierno brasileño documentos sobre coordinaciones represivas y víctimas brasileñas en la Argentina para ser entregados a la Comisión Nacional de la Verdad. Estos son algunos ejemplos de procesos muy concretos de intercambio a nivel político de documentos y de información que están además en pleno curso. Parte del trabajo que además se encomendó al Instituto fue trabajar sobre un censo o una guía de archivos sobre coordinaciones represivas de las dictaduras del Cono Sur. Como aquí se señalaba, los procesos de memoria, de verdad y de justicia no se dan solo en la Argentina, sino que son procesos regionales. Hay procesos vinculados con comisiones de la verdad, pero también causas judiciales sobre Operación Cóndor en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Bolivia y también en Brasil. En esos procesos se está generando información y al mismo tiempo un proceso paralelo a los procesos judiciales es el desarrollo por los gobiernos de política pública en materia de archivos. Esto es interesante si uno piensa en la historia de las resistencias a las dictaduras. Los primeros archivos sobre graves violaciones son los archivos de los organismos de derechos humanos, los archivos de la resistencia. Hoy un dato político importante en la región es que tenemos en los gobiernos políticas públicas sobre archivos de graves violaciones. Y pensar políticas públicas sobre archivos no es pensar cosas muy sofisticadas, es avanzar por lo menos en 4 acciones. La localización de documentos, el ordenamiento y la descripción de esos fondos documentales de manera que puedan ser compartidos, la preservación de los documentos y la garantía de las condiciones materiales y jurídicas para acceder a esos documentos. Ese acceso muchas veces depende de reglas, de normas. Ahora voy a mencionar algunas de las discusiones que se están dando a nivel de Mercosur sobre el tema, pero en la mayoría de los casos depende de gestión, de tener gestión de esos fondos documentales, de garantizar que esos fondos estén ordenados, estén disponibles, estén clasificados. Yo creo que es un dato muy importante que a nivel regional estamos avanzando en políticas públicas sobre archivos de memoria y creo que esto es central. Y cuando hablamos de archivos, para el armado de esta guía o censo de archivos, pensamos básicamente en 4 tipos de archivos sobre graves violaciones. El primer tipo de archivos es el archivo de la resistencia, o sea, son los archivos que fueron creados por las organizaciones sociales, por los familiares de víctimas, por las organizaciones sindicales, por las organizaciones de algunas iglesias que fueron acompañando la prisión política, la persecución política, los casos de refugio que se fueron dando en nuestros países, pero que al mismo tiempo documentaron también la historia de la lucha por la justicia en las transiciones democráticas y el desarrollo que han hecho los movimientos sociales por justicia, sin los cuales hubiera sido muy difícil hoy tener procesos abiertos de memoria, verdad y justicia a 30 años de ocurridos los hechos. Yo creo que hay un rol fundamental que reflejan esos archivos. Hay un segundo tipo de archivos también centrales para los procesos de investigación, los procesos de verdad, que son lo que nosotros denominamos archivos represivos. Estos son archivos generados cuyas instituciones productoras son organizaciones que eran claves en el aparato represivo de los estados. Pienso áreas, por ejemplo, el que mencionaba de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los archivos de los DOPS, de las delegaciones de orden social y político aquí en Brasil, de la DINA en Chile,
son archivos que directamente describen el funcionamiento de aparatos represivos, operaciones de persecución política. Por lo general, en la mayoría de nuestros países la política ha sido separar esos archivos de las instituciones productoras, de manera que esos archivos están en instituciones depositarias que se dedican a organizar los archivos y hacerlos disponibles. Y creo que esto es uno de los principales componentes del acervo documental que tenemos en la región. Pero hay un tercer tipo de archivos que creo que son los muy importantes y que van apareciendo como parte del proceso que hablaba de políticas de archivos, que son archivos burocráticos administrativos, no son archivos de organizaciones siempre directamente involucradas en la represión, pueden ser legajos de personal, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, archivos sobre registros de contrataciones administrativas, de gestiones públicas, que son archivos que a partir de procesos de investigación, de unidades de búsqueda de investigación, pueden aportar información valiosa sobre coordinaciones represivas y sobre crímenes de lesa humanidad. Esos archivos están apareciendo a partir de la creación en varios estados de la región de unidades de búsqueda, de documentación, de esclarecimiento de información que funcionan en áreas, por ejemplo, de las policías, de las Fuerzas Armadas, de las áreas de inteligencia, pero también que ordenan archivos, por ejemplo, los ministerios de Relaciones Exteriores, que son en áreas migratorias, que son claves para la coordinación represiva. Yo diría, hay un cuarto tipo de archivos